Todo lo que vivimos tiene un sentido y un para qué. Deja de buscar los porqués. Hoy vengo, con tu permiso, a hablarte de mí, a contarte parte de mi historia, que poco a poco y en sucesivos vídeos iremos descubriendo. Pero quiero compartir contigo por qué cada semana me siento delante de la cámara a hablarte de lo que te hablo, a contarte lo que te cuento. ¿Qué me ha llevado a estar en este punto y por qué intento transmitirte mi mensaje? Todo empieza con una situación de vida que todos vivimos, que nadie nos ha enseñado a cómo desenvolvernos, y no venimos con un libro de instrucciones. En cada momento lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Después aprendemos que cada decisión, que cada paso que damos en la vida tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias son las que vivimos mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Pero no somos conscientes, nadie nos lo ha enseñado. Y hay momentos en la vida tan sumamente convulsos, tan sumamente contradictorios, que al final algo en nuestro interior cambia. Algo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en lo que sentimos, nos dice que algo tenemos que hacer, que no podemos seguir por ese camino porque no vamos a aguantar mucho más, nos faltan las fuerzas, no tenemos energía. Y ese fue mi caso personal, como el de otras muchas personas. Yo no soy diferente ni especial a nadie. Después de muchos años de una vida convulsa, patas arriba, con muchísimas circunstancias que no sabía asimilar y que, pues bueno, lo hice lo mejor que pude, llegó el momento en que todo aquello trajo sus consecuencias. Mis decisiones y mis acciones me llevó a ser diagnosticada de fibromialgia. Y ese fue un punto de inflexión en mi vida. Conviví, sí, es cierto, conviví con la enfermedad, con el dolor durante un periodo de tiempo, pero un día decidí que no me resignaba a que el resto de mi vida tener que aprender a convivir con ese dolor. No quería resignarme. Y bueno, pues inicié una búsqueda que no sabía muy bien ni cómo ni por qué. Esa búsqueda me llevó a descubrir un mundo el cual yo desconocía. No es un mundo distinto al que vivía, simplemente son alternativas diferentes de enfocar la vida, modos diferentes de vivir esas situaciones, de ayudarnos a tomar mejores decisiones, decisiones más saludables, decisiones que nos ayudan a construir una vida más amable para cada uno de nosotros. No me gusta hablar de cosas positivas ni negativas. Cada uno tenemos las vivencias que tenemos que tener en cada momento para aprender de ello, para crecer y evolucionar como personas, porque si no estaríamos planos, no tendríamos ningún aliciente de vida y necesitamos aprender. Y nuestras vivencias son las que nos llevan a aprender y las que nos hacen reaccionar, a cada uno en diferentes momentos. Ese aprendizaje que yo iniciaba, ese nuevo camino, me llevó a conocer diferentes personas que me ayudaron en mi cambio, en mi transformación, en llamarlo como cada uno quiera, el nombre que mejor se adapte a lo que podáis sentir. En mi caso fue una ayuda a sacarme de donde estaba. Aprendí que yo por mí misma no hubiese salido de las circunstancias. Hay momentos en los que todo lo que te rodea es tan negro, te absorbe de tal manera que crees que no hay ninguna otra salida, que no hay ninguna otra manera de afrontar las cosas ni de vivirlas, cuando realmente sí que la hay. Después de mi proceso, después de mi cambio, de trabajar duro y de trabajar por mucho tiempo, día a día, en aprender, en cambiar, en solucionar mis propias circunstancias, aprendí también en ese camino, me sirvió para descubrir que igual que yo había encontrado una manera, unas personas, unas circunstancias, unas herramientas que me ayudaron a cambiar todo aquello, a salir de esa situación, a poder
enfocar mis vivencias y mi vida de otra manera, quizá, solamente quizá, yo pudiese hacerlo. Y una vez que yo ya había transitado ese proceso, y a lo largo del proceso ya en los últimos meses, en aquellos momentos todavía era un proyecto, algo que solamente estaba dentro de mi cabeza y que pensaba que quizá a lo mejor podría ayudar a otras personas. La vida te presenta circunstancias y te va marcando ese camino por el que vas andando. Conocí a personas que realizaban voluntariado en 2 hospitales de aquí, de la ciudad donde yo vivo, y trabajaban con personas en la planta de oncología y de lesionados de médula. Y me uní a ellos porque, bueno, en aquel momento entendía que necesitaba hacer algo que no solamente por esas personas, sino por mi propia satisfacción personal. Realmente, da igual que sea voluntariado, que sea como sea, las cosas las tenemos que hacer por propia satisfacción personal, sea lo que sea. Y en ese momento, el poderme rodear de esas personas con tanto dolor, con unas historias tan tremendas, y poderles dar quizá unos minutos de alivio en su día a día, esas circunstancias me vinieron bien, porque las aproveché para poner en práctica ese proyecto que yo tenía en mi mente y que pensaba que quizá pudiese llegar a hacer algo beneficioso por las personas. Estuve 2 años de voluntariado y en esos 2 años trabajando con personas de oncología, diagnosticadas de cáncer, y en la planta de lesionados de médula con jóvenes con historias tremendas, porque en la planta de lesionados de médula las personas son muy jóvenes y han llegado ahí por accidentes, la mayoría. Muchos accidentes de moto, accidentes de tráfico, y bueno, han visto sus vidas truncadas de una forma o de otra. Algunos lo pueden asimilar de una forma más amable, de una forma menos dolorosa, pero hay otras personas que les cuesta muchísimo asimilar ese cambio tan brusco en el que yo hoy me considero una persona normal y corriente, tengo mi vida ya programada, ya hecha, que es a lo que nos enseñan, a tener todo programado, todo hecho y a largo plazo, y de repente, de la noche a la mañana, mi vida se trunca a 180 grados porque me ha llegado una circunstancia que no esperaba, pero que me ha truncado la vida, y me la ha truncado de la peor manera, no de la mejor. Asimilar eso, integrarlo en mi día a día y cambiar, revolucionar todas mis costumbres, todos mis hábitos, de pronto es abrumador. Pues intenté. Esa era mi único objetivo, era intentarlo, a ver si realmente podía hacer algo por aliviar, por el bienestar de esas personas. En ningún caso por sanar nada ni eliminar absolutamente nada, solamente por darle momentos de bienestar, que desconectaran un poquito de esa situación en la que se veían envueltos. Y funcionó. Después de muchas horas, muchos momentos con ellos, de historias tremendas, evidentemente tengo que decir, siendo honesta, no funciona con todo el mundo, pero no porque no funcione, porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar su vida de esa manera, no todo el mundo estamos dispuestos a empezar a trabajar en nosotros y cambiar nuestra mentalidad y lo que sentimos, darle la vuelta como un calcetín y empezar a introducir pensamientos nuevos, creencias nuevas. No es difícil, es más fácil de lo que pensamos. ¿Sabéis cómo han llegado a nosotros esos pensamientos y esas creencias que tenemos? Porque desde pequeñitos nos han estado bombardeando con ello, en la educación, en la escuela, en casa. Todos los adultos que nos rodeaban nos han estado bombardeando con esas ideas, esas creencias que al final han encontrado hueco dentro de nosotros y son las que lideran nuestra vida, nuestra forma de vida. Cuando llegamos a adultos, la única diferencia que hay es que todas esas nuevas creencias, esos nuevos pensamientos, nos los tenemos que empezar a repetir nosotros mismos. Ya no tenemos adultos a nuestro alrededor que cada día, cada momento de nuestra vida nos estén bombardeando, nos estén machacando con esas ideas. Esto no se hace, esto sí, esto está bien, esto está mal. Ahora somos nosotros, como personas adultas, los que tenemos que decidir qué creencias, qué pensamientos, qué ideas vamos a permitir que estén dentro de nosotros y qué
cuáles van a liderar nuestra propia vida. Es lo único en lo que nos tenemos que molestar, en ser nuestros propios maestros, en ser nuestros propios adultos que están ahí continuamente diciéndonos esto sí porque esto me hace sentir bien, esto no porque esto no me lleva a donde yo quiero o no me hace sentir como yo quiero. Y a esas personas con las que yo trabajé durante 2 años, de las cuales yo aprendí muchísimo todavía, a pesar de que ya había pasado mi proceso, pero nunca terminamos de aprender, incluso hoy aprendo todavía día a día, de las personas que me rodean, de las personas con las que trabajo y de mí misma. Pues ellos me enseñaron a cambio de una pequeñita ayuda que yo les podía aportar, a cambio de que inicialmente cada semana teníamos nuestro encuentro en el cual ellos ese rato se sentían bien, de alguna forma se iban aliviando, cada semana iban descubriendo un poquito más de ellos, se iban apartando de esas creencias, de esos pensamientos de por qué a mí, por qué la vida me ha traído esta desgracia, qué voy a hacer ahora, soy un inútil, ¿por qué no decirlo? Porque es así, en la planta de oncología la mayoría de las personas piensan me voy a morir ya, es la creencia que tienen, también es lo que socialmente estamos acostumbrados a escuchar, esa palabra, en el momento que escuchamos la palabra cáncer, automáticamente todo dentro de nosotros se nos revuelve y lo primero, donde primero nos lleva nuestra mente es vas a morir o esa persona va a morir, ya está, lo damos por hecho, cuando realmente no es así, no tiene por qué ser así. Ese trabajo es bonito, por un lado, y es muy arduo por otro, porque las personas empiezan a descubrir cosas que no les gustan, de ellos mismos, no de nadie, de ellos mismos. Y eso es lo que nos provoca ese miedo y ese rechazo. Pero cuando tenemos enfrente a alguien que nos tira de la mano y nos dice, no, tienes que pasar por ahí, te tienes que enfrentar a ti para luego poderte enfrentar al mundo, empiezas, a la vez que empiezas a descubrir cosas y que te empiezas a enfrentar, empiezas a sentirte capaz de enfrentarte a tus propios miedos, a tus propios reproches, es como que te vas quitando pesos de encima, te vas quedando muy ligero y después de esa ligereza viene como esa paz y esa tranquilidad que en muchos momentos te preguntas ¿cómo me puedo sentir así con todo lo que tengo encima, con todas las cosas que me están pasando y las que me han pasado? Y te das cuenta que realmente nos pasa porque estamos predispuestos a ello. En mi caso particular, yo era la única persona que cada vez estaba creando ese agujero negro cada vez más grande. Por mi propia negatividad, por lo propio que yo proyectaba, por sentirme incapaz, por sentirme que yo era la persona o la peor persona, que yo era la persona que cometía todos los errores, automáticamente me había dado la espalda. No quería saber nada de mí. Y iba por la vida buscando a ver en quién fijarme, buscando a ver qué poder hacer para mejorar mi situación, pero desde ese punto no podía hacerlo. Pues lo que aprendí en el hospital, en esos 2 años de voluntariado, fue exactamente lo mismo. Las personas que están allí, lo único que necesitan es alguien que las vaya desconectando de toda esa catástrofe que tienen en su interior. Ellos no ven ninguna salida amable para ellos, sino todo lo contrario. En muchos casos, voy a contar el caso, por ejemplo, en oncología, trabajé con una chica, una mujer, que estaba casada, tenía 2 niños pequeños, y bueno, ella no sabía por qué había llegado a ese punto. En teoría, tenía todo lo que cualquiera puede desear en la vida. Trabajaba como directora de un banco. Su marido tenía un buen puesto de trabajo. Los niños eran sanos, saludables. Tenía la vida que quería tener, en teoría, y no entendía cómo había llegado a ese punto, por qué había contraído esa enfermedad. Es más, ella me decía, Maite, yo antes de caer enferma estaba familiarizada con actividades de desarrollo personal y me creía que ya sabía todo, me creía que sabía vivir otro tipo de vida. Y poco a poco fuimos descubriendo, semana a semana, que no era así. En lo más profundo de ella había algo, había una rabia
impresionante, un coraje impresionante, que tenía mucho que ver con sus padres, concretamente con su madre. Su madre enviudó cuando ella era pequeñita y al poco tiempo, que ella consideraba poco tiempo, empezó a tener relaciones con otro señor. Y eso en su mente de niña no lo entendía, porque en su mente de niña, quizá sin haber estado condicionada por nada más, lo hubiese entendido, no hubiese pasado nada. Pero lo que a ella le hizo volverse en contra de su madre o no entender esa acción de su madre fue que los demás adultos que tenían alrededor no lo entendían, con lo cual criticaban a su madre, veían esa situación como algo que no se podía entender, como que su madre no había querido a su padre. Y eso en su mente de niña lo asimiló como pudo, porque nadie se lo explicó de otra manera. Esa rabia, ese coraje que tenía dentro hacia su madre, ella al llegar adulta lo quería negar, porque no está bien visto. ¿Cómo no voy a querer a mi madre si a mí no me ha hecho nada malo? Si ha trabajado por mí, si me ha criado, si se ha desvivido por mí, ¿qué voy a tener en contra de mi madre? Pero en cambio, ella escondía en ese baúl de los recuerdos que yo digo que tenemos todos en nuestro interior, como que sí que tenía algo en contra. No ella personalmente, pero todo lo que había estado escuchando a su alrededor le había llevado a crear una idea y unas creencias de esa acción que, de persona adulta, desembocó en eso, porque era muchísima rabia y muchísima frustración hacia su madre. En la planta de lesionados de médula, siempre me voy a acordar de Carmen. Carmen era una chica con 18 años que por un accidente de moto estaba en una silla de ruedas. No podía mover absolutamente nada. Nada. Y después de casi un año trabajando, una semana llegué y enseguida su madre dice: ven, que te quiere decir algo. Esto es real y esto es como si lo estuviese reviviendo ahora en este momento. Simplemente conseguía mover un dedo. Según estaba sentada en su silla, el dedo índice de la mano derecha lo levantaba un poquitín. Para eso ella fue algo que le hizo inmensamente feliz. El resto de su cuerpo no lo podía mover, pero podía ligeramente mover un dedo. Y para ella eso era un avance. Un avance que me decía que la hacía sentir como ligera, como que ya no había ningún problema. Ya estaba resuelto. Se sentía bien, admitía su situación, entendía que sus decisiones y sus acciones la habían llevado a ese punto. No había nada ni nadie que culpar. En el caso de las personas de oncología es lo mismo. Muchas personas, la mayoría, tienen algo no resuelto con otra persona, algún problema no resuelto con otros que los hacen, digamos, responsables o culpables de algo que les ha pasado o de alguna situación que les ha pasado. Y eso nos lleva a somatizar con nuestro cuerpo de alguna manera. Hay situaciones muy complicadas en las cuales nuestro cuerpo somatiza enfermedades más graves, situaciones más graves, nos duele, nos hace retorcernos. Y es lo que nuestro cuerpo nos está comunicando. No estamos acostumbrados a escucharlo. Solamente salimos corriendo a tomarnos la pastilla de turno sin entender que además de esa pastilla de turno, que es una herramienta que nos ayuda a pasar esa enfermedad, necesitamos hacer algo por nosotros. Para que ese tiempo, para que esas circunstancias que estamos viviendo, que la vida nos ha traído, aprendamos de ello. Son lecciones de vida, y cuando empezamos a verlo como lecciones, como aprendizajes, y empezamos a preguntarnos ¿para qué yo estoy aquí en esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué he hecho mal conmigo que me ha llevado aquí? Ahí es donde empezamos a aligerar nuestro equipaje, ahí es donde empezamos a aprender y donde empezamos a saborear y a entender lo que realmente es la paz, la tranquilidad, el levantarme cada día de una forma sencilla, ligera, nada más. Ahora, cuando seguimos enfrascados en preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo no puedo? ¿Quién tiene la culpa de que yo haya caído en esta situación? Ahí es donde no hemos entendido nada. Ahí es donde no estamos haciendo nada por solucionar ninguna de las situaciones que estemos atravesando.
y no vamos a aprender nada. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando no aprendemos, repetimos curso, repetimos examen. Y una vez que lo hemos aprendido es cuando evolucionamos, crecemos y pasamos, pero mientras no lo hayamos aprendido, la vida nos sigue trayendo esas circunstancias como diciendo, a ver si te das cuenta. ¿Cuál es el problema? Que cada vez las circunstancias suben un poquito más de intensidad, pero porque simplemente necesitan llamar nuestra atención para que hagamos algo diferente. Bueno, hoy os explico hasta aquí, porque tampoco, como os he dicho, iré contándoos historias, iré revelando toda mi trayectoria en diferentes vídeos. Permíteme un inciso y te diré que te quedes hasta el final, porque te voy a contar una sorpresa para este fin de semana, algo que ha surgido y que tengo preparado. Me hace muy feliz y que quiero compartir contigo. Ahora te sigo contando en qué desembocó todas mis vivencias, en qué desembocó todo mi aprendizaje y en qué desembocó todo mi trabajo con esas benditas personas que conocí en el hospital a lo largo de mis 2 años de voluntariado. Desembocó primero en escribir mi libro. Nunca, jamás a mí se me hubiese ocurrido que podría escribir un libro ni que tenía nada que contarle a nadie, y mucho menos plasmarlo en un libro. Y fueron ellos mismos los que, tras 2 años de voluntariado y cuando yo decidí empezar profesionalmente a trabajar en esto, con lo cual ya no podía involucrarme tanto, no podía dedicar tanto tiempo al voluntariado, ellos mismos me pidieron que para cuando no pudiésemos estar trabajando personalmente, les dejase algo, algunas directrices, alguna guía que ellos pudieran utilizar para seguir trabajando en ellos mismos, para seguir diseñando ese día a día más amable que querían vivir, porque ya lo habían probado y sabían que eran capaces de hacerlo. Eso me dio la idea del libro, y ni corta ni perezosa me puse a escribir. Final del trayecto yo. Este es mi libro, esta es mi joya. Te puedo asegurar que no está corregido, ni está puesto ni bonito ni feo. Cada palabra, cada frase, cada hoja está tal cual la fui sintiendo, tal cual la fui escribiendo en aquellos momentos. Es un libro atemporal, es un libro para trabajar, que te va a ayudar. No es un libro de autoayuda, es un libro de desarrollo personal, que te sirve para enseñarte, para guiarte a cambiar tu vida y tus circunstancias, que te dice exactamente qué necesitas hacer para poder moldear tu día a día y tus circunstancias a tu antojo. Por fin, os voy a desvelar la sorpresa que os hablaba hace un momento. Tras el parón de la pandemia, voy a tener mi primer evento presencial. Siempre me ha gustado trabajar cara a cara, compartir la energía de las personas, pero por las circunstancias he tenido que aprender a hacerlo tras una pantalla. Y este fin de semana, el sábado, en el espacio Huertos del Saso, que está en Zaragoza, tengo la oportunidad de retomar ese contacto, de sentir de nuevo esa energía. Lo que me lleva a ayudar a las personas a transmitir mi propia experiencia de vida, que realmente es lo que me sirve, además de mi formación académica, que la tengo y os contaré en otro vídeo, mi experiencia personal es lo que me permite estar donde estoy, es lo que hace que una persona me diga que pareciera que estoy dentro de su cabeza. No es tal cosa. Soy como esa misma persona, simplemente he recorrido ese camino antes. De verdad he estado en ese punto, lo he sentido y lo he vivido. Y sé cómo esa persona se siente y hacia dónde tiene que caminar para empezar a sentirse de otra manera. De todas formas, del evento tenéis toda la información en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Y te invito a que nos acompañes. Es un evento gratuito. Simplemente vamos a dar una aportación para que ese espacio pueda seguir creciendo y evolucionando también y darnos la oportunidad de reunirnos. Pero es gratuito y compartiremos toda esa buena energía, compartiremos esa nueva oportunidad que la vida, en este caso, me da para hacer lo que más me gusta, lo que mejor me hace sentir. Y nada más. Hasta aquí llegamos hoy con este vídeo. Como siempre te digo, puedes seguirme, puedes contactar conmigo en mis redes sociales. Recuerda, Facebook e Instagram. Y si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete, porque así me ayudas a hacer crecer nuestra comunidad. Y hoy simplemente me despido diciéndote
que me esperes, porque voy a seguir contándote con detalle más de mi experiencia, más de mi historia, para que sepas que cualquier persona de carne y hueso lo puede conseguir.